Los traumas de la infancia. Los traumas de la infancia son experiencias emocionalmente dolorosas que ocurren en los primeros años de vida y pueden tener consecuencias duraderas en el desarrollo de una persona. Estas experiencias pueden incluir abuso físico, emocional o sexual, negligencia, violencia doméstica, la pérdida de un ser querido o vivir en un entorno inestable. Los efectos del trauma infantil son complejos y pueden manifestarse en diversas áreas de la vida de un individuo. Muchos niños que experimentan trauma pueden desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Además, el trauma puede afectar la capacidad de formar relaciones saludables y manejar el estrés en la adultez. Es fundamental entender que cada niño reacciona de manera diferente a las experiencias traumáticas. Factores como la edad, el entorno familiar y el apoyo social juegan un papel crucial en la forma en que un niño procesa y se recupera de estas experiencias. La intervención temprana es esencial para mitigar los efectos del trauma. Terapias adecuadas y un entorno de apoyo pueden ayudar a los niños a sanar y a desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas. Reconocer la importancia de un entorno seguro y afectuoso es clave para el bienestar y el desarrollo saludable de los niños. Estas experiencias que generan cicatrices emocionales y psicológicas duraderas en el desarrollo de un niño pueden ser la de abuso. Esta puede ser físico, emocional o sexual. El abuso, en cualquiera de sus formas, puede alterar la percepción que un niño tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Negligencia. La falta de atención a las necesidades básicas de un niño, como el cuidado emocional, la alimentación adecuada y el apoyo educativo. Puede resultar en un sentido de abandono y baja autoestima. Violencia doméstica. Crecer en un ambiente donde hay violencia puede generar un estado de alerta constante, afectando el desarrollo emocional y la capacidad para formar relaciones saludables. Pérdida de un ser querido. La muerte de un padre, madre o figura importante puede provocar un trauma profundo, afectando la manera en que un niño enfrenta la pérdida y el duelo. Entorno inestable. Vivir en condiciones de pobreza extrema, desplazamiento forzado o en comunidades violentas puede aumentar el riesgo de trauma en los niños. Estos pueden generar secuelas como problemas en la salud mental. Los niños traumatizados tienen desarrollo a desarrollar trastornos como la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Dificultades relacionales. El trauma puede afectar la capacidad de un niño para confiar en los demás, lo que puede llevar a relaciones interpersonales problemáticas en la adultez. Problemas de conducta. Algunos niños pueden mostrar conductas desafiantes o agresivas como una forma de expresar su dolor o frustración. Dificultades académicas. El trauma puede afectar la concentración y el rendimiento escolar, haciendo que el niño tenga problemas en el entorno educativo. El trauma infantil puede tener efectos profundos y duraderos en la salud mental y emocional de una persona, tales como trastorno de salud mental, ansiedad. Los niños que han sufrido trauma pueden desarrollar trastornos de ansiedad, caracterizados por miedos excesivos, nerviosismo y ataques de pánico. Depresión. Pueden experimentar síntomas de depresión, como tristeza persistente, pérdida de interés en actividades y cambios en el apetito o en el sueño. Trastorno de estrés postraumático. Los niños pueden revivir la experiencia traumática a través de pesadillas o recuerdos intrusivos y pueden evitar situaciones que les recuerden el trauma. Problemas de apego. Los niños que han experimentado trauma pueden tener dificultades para formar vínculos saludables con sus cuidadores y otras personas. Esto puede manifestarse como ansiedad por separación, desconfianza o miedo al rechazo. Baja autoestima. El trauma puede hacer que un niño desarrolle una percepción negativa de sí mismo. Pueden sentirse indignos de un modo respeto, lo que afecta su autoconfianza y su capacidad para relacionarse con los demás. Dificultades en el aprendizaje. El trauma puede afectar la concentración y la memoria, llevando a problemas en el rendimiento académico. Los niños traumatizados pueden tener dificultades para concentrarse en la escuela y participar en actividades. Comportamientos de riesgo. Algunos niños pueden recurrir a comportamientos autodestructivos, como el abuso de sustancias, la autolesión o comportamientos agresivos, como una forma de lidiar con su dolor emocional. Regresión. Los niños pueden mostrar comportamientos de regresión, como volver a etapas anteriores del desarrollo, como respuesta al estrés emocional.
Existen diferentes tipos de trauma. Por un lado tenemos los tipos de trauma según la naturaleza. El primero, trauma físico. Lesiones o daños corporales graves como accidentes de tráfico, quemaduras, lesiones deportivas, abuso físico. Por otro lado tenemos trauma emocional, experiencias dolorosas o estresantes que afectan la salud mental, como pérdida de un ser querido, separación o divorcio, abuso emocional, acoso escolar. También tenemos trauma psicológico, abuso, violencia, tortura o situaciones que causan daño emocional, como abuso infantil, violencia doméstica, tortura, secuestro. Por otro lado, tenemos tipos de trauma según la duración. En primer lugar está trauma agudo, evento único y breve, como accidente de tráfico, asalto, incendio. También tenemos trauma crónico, exposición prolongada a situaciones estresantes como abuso infantil, violencia doméstica, acoso laboral. También tenemos trauma complejo, experiencias traumáticas múltiples y variadas, como experiencias de guerra, desastres naturales, conflicto armado. Otro tipo de trauma son los según su origen. Por un lado tenemos trauma interpersonal causado por otra persona, como abuso infantil, violencia doméstica, acoso escolar. Trauma ambiental causados por desastres naturales o situaciones ambientales peligrosas como huracanes, terremotos, incendios forestales. Trauma histórico causado por eventos traumáticos colectivos como guerras, genocidios, esclavitud. Otros tipos de trauma también son trauma vicario. Experimentar trauma a través de la exposición a historias o experiencias de otros, como trabajadores sociales, psicólogos, médicos. Trauma secundario, desarrollar síntomas traumáticos según... No, desarrollar síntomas traumáticos después de ayudar a alguien que ha experimentado trauma, como familiares de víctimas, rescatadores, trabajadores de emergencia. También tenemos trauma transgeneracional, transmitir trauma de una generación a otra, como trauma histórico, trauma cultural. Si queremos tocar el tema de los traumas, no tenemos que dejar atrás los distintos tipos de terapias que pueden existir. Algunas de ellas serán la terapia psicoanalítica y la psicodinámica, que es una de las más importantes. Bueno, estas se caracterizan por la psicoanalítica, tiene su origen en el modelo teórico propuesto por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez. Para entender los pensamientos disfuncionales, el psicoanálisis pone énfasis en los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia y permanecen en el inconsciente afectando al sujeto. El psicoanálisis se encarga de hacer aflorar los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. La asociación libre tiene que ver con las catarsis emocionales y es técnica y esta técnica que pretende que el paciente se exprese en sesiones psicoterapéuticas todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se lo presentan sin reprimirlas. Una vez el paciente se ha expresado, el psicoanálisis debe determinar qué factores dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Este modelo de psicoterapia también se centra en los mecanismos de defensa, que son maneras incorrectas de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente y la conducta, y en el caso más extremo a la somatización del conflicto psicológico y las disfunciones físicas disfusiones físicas que lo expresan.
La psicoterapia psicodinámica. La terapia psicodinámica sigue la línea que recoge el pensamiento psicoanalítico en la posmodernidad. Por tanto, se deriva del psicoanálisis, aunque con una mayor brevedad. Por medio de la focalización de la intervención en ciertos conflictos destacados en la conducción actual del paciente, puesto que deja atrás la visión clásica, recoge aportaciones como el enfoque analítico del yo o el de las relaciones objetales de la corriente kleiniana, además de la contribución de Melanie Klein. Otros psicólogos como Adler o Ackerman han participado en el desarrollo de la terapia psicodinámica. Para la práctica de esta forma de terapia se han propuesto cambios en los modos de llevar la terapia. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: ayudar al cliente a obtener el insight sobre sus motivos y conflictos ocultos. Actualmente aún existen las terapias psicodinámicas con las psicoanalíticas. Estas últimas siguen centrándose en las visiones de Freud y reciben el nombre de psicoterapias de orientación psicoanalítica. Bueno, si queremos hablar de otra más importante sería la terapia cognitiva y la conductual. En este punto estoy haciendo énfasis en las más conocidas y bueno, vamos a seguir expresando cuáles serían, que sería desde la perspectiva cognitiva y conductual. Se entiende que los pensamientos, creencias y actitudes afectan a los sentimientos y emociones y al comportamiento. Por tanto, esta forma de terapia combina distintos métodos derivados de la terapia cognitiva y de la terapia conductual, es decir, la terapia cognitiva conductual, que abreviado sería una T y doble C de casa. Consiste en una serie de técnicas que se centran en enseñar al paciente una serie de habilidades para afrontar mejor los distintos problemas. Terapia cognitiva conductual se basa en la idea en que los pensamientos sobre las diferentes situaciones afectan a nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Por ejemplo, si interpretamos una situación de manera negativa, experimentamos emociones negativas como resultado. El trauma puede tener un impacto en las personas, haciendo que tengan demasiada dificultad para mantenerse o hacer algo en condiciones saludables, o sea, condiciones que no le afecten en nada grave a la persona. Esto, por ejemplo, puede ser una dificultad de confianza, donde la persona desconfía de los demás completamente y no está segura dejándole las cosas suyas o responsabilidades suyas a los demás o cosas que tengan que ver con él o con ella. En lo más mínimo, la persona, si no tiene control sobre esa situación, desconfía y se siente ansioso o se siente mal, haciendo que sea muy complicado estar haciendo algo en conjunto a esa persona o que tenga que ver con esa persona. Así llevándolas a estar más solitarias en todo lo que hacen. Pero también con esto sale el miedo al abandono, que es lo que hace que las personas que tienen estos traumas no quieran morir solas o no quieran permanecer solas mucho tiempo de su vida o de su tiempo. Entonces estas personas, eh, a pesar de que quieren hacer todo solos, porque desconfían de los demás, tienen ese miedo de quedarse solos y que nadie esté para ellos. Tienen demasiado miedo constante al abandono, justamente por esto. Es su consecuencia. También suelen ser muy, ¿cómo decirlo? Tendrían patrones muy raros para hacer las cosas. Pueden ser muy destructivos, o sea, pueden tener, no sé, ataques de ira, o pueden llegar a ser muy conflictivos en ciertas cosas, en ciertos momentos, o puede que de un momento para otro tengan
ciertas actitudes o cambio de actitudes demasiado complicadas o raras. O también eh, tienen miedo al estar con alguien o recibir afecto. Son muy irregulares en sus emociones, sus sentimientos, por lo tanto no pueden tener un control grande sobre estas, siendo que a veces se dejan llevar por cosas como la ira, cosas como la ansiedad, cosas como el miedo, o también la alegría, puede ser cualquiera, pero el tema es que no tienen control suficiente sobre estas, siendo que esto también los puede dificultar demasiado para todo lo que se proponen. Además que pueden ser muy complicadas sus maneras de expresarse al no tener la suficiente, el suficiente control y entonces ellos les cuesta mucho relacionarse o demostrar afecto, siendo que estas personas pueden demostrar afecto de maneras muy exóticas o pueden demostrar afecto de maneras muy poco convencionales. Una que puede ser más o menos conocida sería que no demuestren afecto físicamente, o sea, que no digan verbalmente ni digan palabras de cariño, pero den regalos. O sea, ese es un patrón de expresar las emociones muy común en gente así. No es que todo lo tengan, pero hay gente de la cual no puede expresar sus emociones mediante palabras y lo expresan mediante regalos o cosas así. También son muy inseguras en su apego, por lo tanto no tienen un apego seguro, no tienen la seguridad suficiente para querer a alguien y pensar que esa persona también los quiere a ellos. Siempre piensan que la otra persona puede llegar a no quererlos o puede llegar a abandonarlos.